Le he titulado a este mensaje Punto de Atracción. Y quisiera hablarles, hermanos, acerca de algo que es una realidad en todos nosotros, todos los seres humanos. Tenemos diferentes actitudes ante ciertas y determinadas situaciones y circunstancias de la vida, y eso hace que atraigan a nosotros también ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos temor a algo, es como que a través del temor abrimos la puerta para que eso que estamos temiendo nos llegue. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos tantos temores en nuestras vidas? Hay personas que, por ejemplo, han tenido o tienen temores de que van a pasar por ciertas y determinadas enfermedades, y después de un tiempo, porque tanto temor tienen de que les pase eso, que al final les termina sucediendo. Es como que con nuestros temores atraemos, es un punto de atracción, es como que atraemos esas cosas que tememos, las atraemos para que nos sucedan. En la Biblia, por ejemplo, tenemos un caso que es el caso de Job. Yo creo que cuando hablamos del tema de los temores casi siempre mencionamos a Job, porque Job tuvo que pasar por pruebas y después de experimentar un gran número de desgracias en su vida, él termina diciendo allí en Job capítulo 3, versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¡Wow! Tremendo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando miramos un poco la vida de Job, la verdad que es sorprendente todas las cosas que tuvo que pasar. Y es admirable cómo Job afronta las distintas situaciones y circunstancias que a él le toca pasar. Pero a mí lo que más me impresiona del caso Job, podremos hablar del caso Job, lo que más me impresiona es el concepto que Dios tenía de Job, lo que Dios pensaba de este hombre. Allí en Job, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Es que es Dios el que lo está diciendo. Que Dios diga de una persona esto debe ser tremendo. Es como que Dios estaba tan contento con Job. Cómo era Job, cómo vivía, cómo se comportaba, cómo enfrentaba las distintas situaciones de la vida. Dios se sentía honrado con Job, lo consideraba, fijaos que en el concepto de Dios, Él lo consideraba por encima de cualquier hombre en la tierra. Para Dios no había otro hombre en la tierra como Job. Fijaos que dice:
¿no has considerado, le dice a Satanás, a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Así que sin duda que Job era un hombre, que era un ser humano con muchos defectos y con muchas debilidades como cada uno de nosotros, pero era un hombre que había aprendido a vivir la vida de tal manera que era un ejemplo para todos los hombres y había llamado poderosamente la atención de Dios. Y después, si seguimos un poquito adelante, la historia, que no es el tema de hoy, pero podemos ver el comportamiento de Job frente a todas las situaciones y las dificultades que le toca pasar, cómo las enfrentó, y poniendo justamente de manifiesto lo que Dios estaba diciendo de él. Dios estaba diciendo que era un hombre recto, que no había otro como él, que era, dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cuando a él le toca pasar por las pruebas que pasó, pone de manifiesto justamente lo que Dios pensaba de él. Tú sabes que las personas se conocen verdaderamente en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultades, en los tiempos donde nos toca enfrentar situaciones difíciles. Allí es donde se ve verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Así que las pruebas y las dificultades sirven para que se manifieste en realidad quiénes somos. Ahí se manifiesta lo bueno y lo malo que tenemos en nuestro corazón. Y fijaos en el caso de Job, qué tremendo, a pesar de todos los problemas que realmente había tenido, había perdido sus hijos, había perdido su riqueza, y encima todavía, como si eso fuera poco, todavía le vino una enfermedad, fue herido con una sarna maligna, dice, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Así que Job lo había perdido todo, económicamente hablando, materialmente hablando, y hasta incluso había perdido la salud. Y en esa situación en la cual se encontraba, que podría necesitar de alguien cercano que le diera una mano o que lo alentara, todavía encuentra a su esposa. Encuentra a su esposa que estuvo a la altura de la situación, estuvo a la altura de la circunstancia, pero justamente para hacer un palo más metido en la rueda del carro de Job. Fijaos lo que dice ahí en Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Y esto es lo que le dice la mujer a Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué consejo, ¿no? Un consejo, unas palabras de aliento tremenda para seguir fiel a Dios, ¿no? La mujer lo veía a Job que mantenía su integridad. Y le dice, pero ¿hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Basta ya de integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Y le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Wow. ¿Y sabes qué? Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Wow. Era un hombre íntegro. Tenía razón lo que Dios decía de Job, en definitiva. Fue probado ahí hasta
lo máximo, y él siguió manteniéndose en integridad delante de Dios. Yo cuando miro la vida de Job, la verdad que nos desafía a todos nosotros los hijos de Dios, a todos los creyentes, nos desafía a ser hombres y mujeres de valor, ¿verdad? A veces por cosas tan pequeñas bajamos los brazos, a veces ante cosas tan pequeñas enseguida incluso nos enojamos con Dios. A veces le adjudicamos en medio de nuestros problemas, le adjudicamos a Dios despropósito, trayendo dolor al corazón de Dios. Pero al mirar la vida de Job, todos aquellos que amamos a Dios y que estamos sirviendo a Dios, nos sentimos, ¿verdad?, desafiados por la vida de Dios para que podamos ser nosotros hombres y mujeres valientes como lo fue Job. Amén. Aleluya. Muy bien, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Cada uno toma lo que necesite de esto. Pero seguimos adelante porque ese no es el tema. Volviendo al tema de nuestro mensaje. ¿Qué era lo que Job más temía? ¿Qué era lo que más temía Job? Job ya, como lo dije hace un rato, ya lo había perdido todo. Había perdido sus hijos, había perdido sus riquezas, había perdido todo. ¿Qué es lo que temía Job? Si Job temía perder todo lo que perdió, hubiera tenido razón Satanás cuando lo acusó, diciendo, sí, claro, si tú tocas, Job te es fiel a ti porque tú lo has bendecido, tú le has prosperado, tú le has dado tantas cosas y que por eso él te es fiel. Pero en realidad el Señor sabía que el corazón de Job no estaba metido en esas cosas. Por eso es como que Dios es como que permite que Job, permite que Satanás le toque toda su riqueza, le toque todas sus propiedades, le termine tocando su cuerpo y todo, porque Dios estaba seguro que Job no estaba aferrado en su corazón a estas cosas. Entonces, ¿cuál era el temor de Job? ¿Qué es lo que estaba temiendo Job? Yo creo, hermanos, conociendo a Job, porque ahora lo conocemos a Job hablando de todas estas cosas, yo creo que lo que más temía Job era perder el favor de Dios. Lo que realmente le atormentaba era perder el favor de Dios. Incluso él está pensando que lo había perdido. Él pensaba que había perdido el favor de Dios y no le encontraba explicación. Él decía, pero es como que él decía, pero ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que parece que perdí el favor de Dios? Y Dios se ha vuelto como mi enemigo, lo dice ahí digamos ahí en la historia de la vida de Job. Él pensaba que había perdido el favor de Dios y que Dios se había convertido en su enemigo. Y no sabía por qué, no sabía qué mal había hecho, no le encontraba explicación a lo que le estaba pasando. Por eso es que Job se sentía completamente turbado. Y aquí vemos un hombre que realmente amaba a Dios con todo su corazón. Y si hay algún temor en nuestra vida que pueda haber, debería ser ese, ¿no? Tener temor a perder el favor de Dios, porque teniendo el favor de Dios, yo creo que lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Gracias por vuestro entusiasmo, queridos hermanos. Aleluya. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Ahora, hermanos, mirémonos un poquito
a nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos temores, temores ocultos en nuestro interior, que muchas veces pensamos que si sucedieran, no sabríamos qué hacer si no sucedieran. ¿Verdad? ¿Tenemos temores? Yo creo que todos. Vamos a hacer levantar la mano aquí, que no veo mucho. Estas luces me encandilan, casi no veo nada. No voy a hacer levantar las manos, pero yo creo que si haríamos levantar las manos a toda esta sala, yo creo que todos levantaríamos la mano porque estamos muchas veces llenos de temores. Tenemos temores a veces de muchas cosas. Algunos temores de no llegar con la economía al fin de mes. Algunos temores de no pagar las deudas. Otros temores a que te vengan ciertas y determinadas enfermedades. Algunos tienen alguna enfermedad y están con temor quizás a la muerte. Bueno, yo no sé, podemos mencionar cuántas cosas que pueden estar pululando por nuestro interior que nos producen temor, nos producen ese miedo. Y tú sabes que lo que el Señor a mí me hablaba frente a mis temores, porque los tengo, el Señor me hacía ver de que yo tengo que hacerle la guerra a mis temores. Tengo que levantarme en contra de ellos, tengo que luchar en contra de ellos, los tengo que hacer desaparecer a los temores de mi vida, porque sabes que todos los temores que nosotros tenemos son puertas abiertas que nosotros tenemos para que eso que tememos al final termine sucediendo. Por eso pidamos a Dios que nos ayude a quitarnos de encima el temor y que en lugar de ello podamos darle paso a la fe y a la esperanza. Porque, hermanos, el miedo no viene del Señor. El miedo no viene del Señor, el miedo viene de las tinieblas. El miedo tiende a paralizarnos. El miedo tiende a frenarnos en nuestro caminar con el Señor. El miedo siempre nos echa para atrás. El miedo siempre nos frena en el camino. Por eso que tenemos que luchar en contra de los temores, de los miedos, porque ellos no vienen de Dios, ellos vienen de las tinieblas. El enemigo siempre está constantemente, dice la palabra de Dios, que Satanás ha venido a matar y hurtar y destruir, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre está queriéndonos meter en nuestra vida miedos y temores a muchas cosas. Pero en cambio, así como decimos que el temor viene de las tinieblas, podemos decir y podemos declarar que la fe y la esperanza provienen de Dios. Aleluya. Y ellas son las que nos llevan a vivir en otra dimensión, y estas son las que atraen la bendición de Dios. Amén. Aleluya. La fe, la esperanza son las que atraen la bendición de Dios. Estamos diciendo hoy, hermanos, que nosotros somos un punto de atracción. Si estamos llenos de temores, vamos a estar atrayendo el mal que tememos, vamos a estar atrayéndolos a nuestra vida. Pero si nosotros rechazamos el temor y nos abrimos a la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón y nos llenamos de fe y nos llenamos de esperanza, vamos a ser un punto de atracción a las bendiciones que vienen de parte del Señor. Aleluya. El que lo crea, que lo aplauda bien fuerte. Aleluya. Somos un punto de atracción, o mejor dicho, debemos ser un punto de atracción para las bendiciones de Dios.
Las bendiciones nos tienen que seguir, hermanos. Las bendiciones nos tienen que perseguir. A mí me llama la atención, y te lo quiero traer hoy porque creo que ilustra un poco esto que estoy diciéndoles. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 7 dice, y esto lo dijo el Señor Jesús cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Allí en Marcos 16, 7 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fijaos, dice, estas señales ¿qué? Seguirán. ¿A quiénes? ¿A los que tienen miedo? No, estas señales, dice, seguirán a los que creen. El creer produce en mí un punto de atracción. Dice que estas señales, dice, seguirán a los que creen. ¿Y cuáles son esas señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, la fe abre puertas. La fe puede mover montañas. La fe produce un efecto de atracción al que la posee. Aleluya, hermanos. Mira lo que dice el Señor en Marcos 9, 23. Dice el Señor, si puedes creer, ¿qué pasa? Si puedes creer, al que cree, algunas cosas le son posibles. ¿Sí? Al que cree, dice, todo le es posible. Aleluya. En otra parte el Señor dice, en un determinado momento dice el Señor, ¿acaso hay alguna cosa que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada que sea difícil, para Dios no hay nada que sea imposible. Así que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Dios, se abren unas puertas, se abren unas posibilidades a la manifestación de la gracia, a la manifestación del poder, a la manifestación de la unción, a la manifestación de todo lo que es de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y hablando de la esperanza, hay algo que me gusta decir siempre, y es, si tú no esperas recibir nada, quédate tranquilo que nada vas a recibir. Pero si tú estás esperando algo, si estás esperando que suceda algo, yo quiero darte una noticia en esta mañana. Prepárate, porque eso que estás esperando, tarde o temprano, lo vas a recibir. Aleluya. Aleluya. Porque así funciona la esperanza en Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice Jesús ahí en Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué pasará? Y os vendrá. Punto de atracción. Y os vendrá. Si lo que estás orando, si lo que estás pidiendo, estás ejerciendo la fe, estás creyendo que va a suceder, el Señor te dice en su palabra, prepárate porque eso que estás pidiendo, eso que estás orando y que estás creyendo, te va a venir. Amén. Te va a venir. Aleluya. Sí. Al hombre y a la mujer de Dios le sigue
la bendición. Tenemos, por ejemplo, el caso, tantos casos podríamos hablar hoy en la palabra de Dios, en la Biblia, pero por ejemplo, se me ocurre el caso de José, cómo fue vendido como esclavo, estaba rodeado de circunstancias oscuras, pero se abrió paso de las garras de la depresión. Yo los otros días comentaba en un mensaje, un poco queriéndome poner en lugar de José, ¿no? Que era el hijito mimado de su papá, que tenía todo lo que quería, estaba siempre bien protegido y cuidado de su padre, pero cuando de golpe se transforma en un esclavo, de golpe sus hermanos, que eran unos sinvergüenza, lo venden como esclavo y prácticamente sin verlas ni comerlas, como decimos, de golpe se encuentra José pasando del hijo predilecto, del hijo malcriado, pasar a ser un esclavo. No podía contar con el favor de su padre, no podía contar con todos los privilegios que tenía, así que yo me imagino el dolor, la tristeza, la amargura que le tocó pasar a este hombre. Pero no sé en qué momento fue, no sé cuánto tiempo pasó, pero este joven de golpe se deshizo de las garras de la depresión y se tomó fuertemente de Dios y empezó a poner su fe y a poner su confianza en el Señor. Y se olvidó y dejó de lado, a pesar de que tenía que sufrir la situación difícil, las circunstancias difíciles por las cuales estaba pasando, pero él se deshace, por decirlo así, de las garras de la depresión y se enfoca en Dios. Con toda su mente, con todo su corazón, empieza a meterse con Dios en el camino de la fe y automáticamente Dios empezó a bendecir su vida. Y podemos ver de qué manera empezó su vida, de que José todo lo que tocaba era bendecido. La bendición de Dios le perseguía en todo lo que hacía porque él estaba con el Señor. Él estaba caminando con el Señor, sirviendo al Señor, poniendo su mente y su corazón en Él, ejerciendo su fe en el Señor y prosperaba en todo lo que él hacía. A tal punto que Potifar dice que, fijaos algo tan extraño, ¿cómo es posible que Potifar, que era un pagano, dice la Biblia que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José? ¿Qué haría José para que este hombre se diera cuenta que Dios estaba con él? Caminaba tomado de la mano de Dios en su servicio, en todo. Yo entiendo que era un hombre de fe. Todo lo que hacía lo hacía con fe. Todo lo que hacía lo hacía confiando en la bendición de Dios, y su vida de fe, su vida de entrega, su renuncia a la depresión, su renuncia a los malos rollos y a todas las circunstancias negativas en las cuales él estaba pasando, al final él empieza a traer la gracia y la bendición de Dios sobre su vida. Aleluya. A tal punto que se notaba en su trato, se notaba en lo que hablaba, se notaba en lo que trabajaba, se notaba en lo que servía. Todo lo que hacía era bendecido, era prosperado. Un hombre que caminaba y la bendición le seguía. Y a pesar que vez tras vez se le cambiaban las circunstancias porque estaba viviendo en un entorno duro, un entorno difícil,
Es echado en la cárcel, después en la cárcel él sigue adelante, deja de lado los problemas y las dificultades. Él sigue poniendo su fe, su confianza en el Señor, y el Señor lo sigue bendiciendo, lo sigue respaldando a tal punto que llega a ser una persona importante. Bueno, todos los presos se lo ponen en sus manos para que él los dirija. La bendición del Señor le acompañaba porque él atraía la bendición de Dios con la fe y la confianza que tenía en el Señor. Y ojo que lo hizo en situaciones y circunstancias dificilísimas, hermanos. Mucho más difíciles que quizás la situación o las circunstancias que nos pueda estar tocando pasar a alguno de nosotros. Pero hermanos, para Dios no hay situaciones que sean difíciles. No hay circunstancias que sean lo suficientemente duras como para que la mano de Dios no trabaje, como para que la mano de Dios no intervenga, como para que la mano de Dios no respalde. Aleluya. Él respalda a sus hijos a través de la fe, a través de la confianza, a través de la esperanza. Aleluya. Y así como vemos José, ¿cuántos encontramos en la Biblia? Cuando hablamos de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11, tenemos ahí una lista, ¿no? Que se les llaman los héroes de la fe. Las cosas extraordinarias, espectaculares que fueron hechas a través de estos hombres. Menciono solamente algunas allí, lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo estos hombres. Y otra de las personas poderosas que declara aquí el escritor de Hebreos, fijaos lo que dice, y esto es clave. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Dios quiere que nos abramos a la fe. Es verdad que la fe no la podemos inventar, porque la fe no es nuestra, la fe es de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la fe es un regalo de Él, es un don que viene de Él. La fe nosotros no la podemos inventar, pero el Señor por su gracia nos ha dado, dice la Biblia, una porción de fe. Aleluya. Una porción de fe, y nosotros tenemos que darle lugar en nuestra vida a esa porción de fe, para que seamos hombres y mujeres de fe, que podamos vivir de fe en fe. Hay una canción que dice, si vivimos de fe en fe, vamos a andar de gloria en gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero hermanos, tenemos que quitarnos de encima los miedos, tenemos que quitarnos de encima los temores, y tenemos que quitarnos de encima los miedos y los temores y dar paso a la fe. Quisiera contarte una anécdota bien cortita, una experiencia que tuvo John Wesley. Dice que un día John Wesley dice que estaba caminando con un hombre muy preocupado que casi parecía dudar de la bondad de Dios. Este hombre dice, no sé qué haré con todos estos afanes y temores, dijo este hombre. Y en ese momento Wesley notó que una vaca les miraba por encima de un muro de piedra. Y entonces pregunta Wesley, le pregunta al hombre, le dice, ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? No, respondió el hombre ya un poco turbado. Se lo diré, le dice Wesley, es porque no puede ver a través de él. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en el lugar de la vaca, ¿no? La veían a la vaca y la vaca dice que, la vaca al muro,
Miraba por encima del muro. Le dice, ¿y por qué mira por encima del muro la vaca? No lo sé. Y Wells le dice, lo que pasa es que a través del muro no puede mirar. Se tiene que posicionar por encima del muro para poder ver. Así es la fe, hermanos. Nos tenemos que posicionar por encima del muro que muchas veces se levanta, de nuestros temores, de nuestras dificultades. Elevemos nuestra mirada, demos lugar a la fe. Aleluya. Amén. La fe nos ayuda a mirar más allá, nos ayuda a mirar por encima de las dificultades y nos ayuda a mirar al Señor, quién es el que nos ayuda, quién es el que nos sostiene, quién es el que nos da la fuerza, quién es el que nos respalda para poder caminar en bendición y en victoria. Aleluya. Así que, hermanos, en esta mañana te quiero dejar un desafío. Dejemos de ser un punto de atracción de circunstancias negativas. Dejemos de ser un punto de atracción de circunstancias negativas y transformémonos en un punto de atracción de bendición. Que ya no vivamos en temor y por la fe demos paso a la bendición. Wow, dije un versito sin querer, ¿sí? Amén. Que ya no vivamos en temor para que le demos paso a la bendición que viene como resultado de la fe. Demos lugar a la fe en cada situación, en cada circunstancia de nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Ayer tuvimos una reunión, los pastores de aquí de la región, nos juntamos allí en Mula, es un pueblito, y nos presentaron un misionero que vino de Colombia, que vino a servir al Señor justamente aquí en Murcia. Y este hombre comentaba que hay muchos países que están pendientes de España. En muchos lugares, en muchos países del mundo, dice que están escuchando la voz del Espíritu que les está hablando de que algo grande de parte de Dios se viene por España. Y entonces hay muchos que están haciendo planes ya de venir a España porque están sintiendo en el Espíritu, por decirlo así de alguna manera, el ruido de que en España están a punto de suceder cosas grandes y cosas extraordinarias. Amén. Aleluya. Y es más, dice que ellos ya creen, incluso él estando acá, dice que él ya cree que aquí en Murcia ya ha comenzado a suceder algo. Aleluya. Aleluya. Murcia, una tierra de bendición. Y él nos hacía ver, decía muchas veces, el gran problema que a veces yo veo en el poco tiempo que estoy, que veo que a veces los españoles, dice, son un poquito negativos, siempre están pensando de su tierra, un poquito mal. Y es más, en especial de los murcianos, dice, yo he estado, dice, en otros lugares de España y veo que se hacen muchos memes de Murcia. Y es como que a Murcia, en cierta manera, es como que la menosprecian. Y en cierta manera hasta hay muchos murcianos que se sienten como acomplejados y también hablan mal y piensan mal de su propia tierra. Y él nos decía, hermanos, tenéis que cambiar la mentalidad. Tenéis que empezar a pensar de esta tierra como que es una tierra buena, una tierra de bendición, una tierra de gracia, una tierra donde la bendición de Dios está. ¡Aleluya! Vamos a traer la bendición con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra esperanza. ¡Aleluya! Murcia será llena de la gloria de Dios.
Como el agua cubre la mar, así se llenará Murcia de la gloria del Señor. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que dejar de lado el pesimismo y los memes y todas las demás tonterías y todas las demás cosas que se levantan como elementos negativos para hacernos pensar bien, para hacernos pensar mal. Dejemos todo eso y empecemos a pensar bien. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, permitamos que el Espíritu Santo nos inspire, que el Espíritu Santo nos dé la gracia, que el Espíritu Santo nos dé la unción y empecemos a mirar esta tierra desde la perspectiva de Dios y podamos creer que el Señor tiene en este tiempo grandes cosas preparadas para la iglesia, grandes cosas preparadas para su pueblo, grandes cosas preparadas para esta región. ¡Aleluya! Más fuerte ese aplauso es para Dios. A través de mi aplauso yo creo esta palabra. Lo creo. Dilo, creo. Levanta tu mano, creo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, quiero animarte a que nos transformemos en un punto de atracción para la bendición de Dios, y para eso debemos empezar a dar pasos de fe. Y los pasos de fe no son pasos hacia atrás. Los pasos de fe son pasos hacia adelante. Amén. Ayer recibí por WhatsApp un cartelito con un escrito que me lo mandaba un amigo que decía lo siguiente. Mira, él ¿qué sabía este hermano que yo iba a predicar de esto hoy? Y me manda el cartelito. Y hoy, mientras estaba preparando el mensaje, busco el mensaje en WhatsApp y me encuentro, fíjate lo que me encuentro. Dice: suelta el miedo, abraza la fe y te sorprenderás de todo lo que Dios pueda hacer. ¿Está acá? Sí, ahí lo tengo. Suelta el miedo, abraza la fe y te sorprenderás de todo lo que Dios pueda hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, hermanos, yo quiero proponerte algo. Vamos. Le voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen. Y hay una canción que yo les pedí que quisiera que cantáramos esta mañana. Quizá pueden ir pasando los músicos y van afinando los instrumentos y las voces, ¿sí? Pero Dios, hermanos, realmente nos está pidiendo hoy, yo creo que de una forma especial, hoy le tenemos que hacer la guerra a todos los miedos, a todos los temores que tenemos. Porque los miedos y los temores es lo que te está frenando, querido hermano, querido amigo. Los miedos son un freno, los miedos nos paralizan, los miedos nos hacen mirar, muchas veces nos hacen mirar más atrás que hacia adelante. Los miedos nos hacen decir, mejor retrocedamos un poquito, mejor busquemos la seguridad. Porque claro, el caminar hacia adelante, eso implica riesgo, implica el ser valientes, implica dar esos pasos de fe, muchas veces implica ser valientes. Y hermanos, el Señor nos llama a ser valientes. Nos llama a ser valientes, como estuvimos viendo y estudiando un poquito parte de lo que era el carácter de Job, que se nos impregne a nosotros ese carácter de un hombre valiente, de un hombre que no le tenía temor a las situaciones, no le tenía temor a las circunstancias. Había algo que lo tenía mal a él y era
perder el favor de Dios. Pero hermanos, el favor de Dios está con nosotros. Si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, si tenemos nuestra confianza puesta en Él, vamos a empezar a experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Ponme de vuelta el cartelito ese final, el suelta el miedo. Suelta el miedo, abraza la fe y te sorprenderás de todo lo que Dios pueda hacer. Yo te pido, hermano, que te pongas de pie allí donde estás. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero invitarte a que en este momento tú puedas pensar cuáles son tus temores. ¿Cuáles son las cosas que yo sé que a través de esta palabra, cuando uno escucha una palabra, hay algo que siempre pasa, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. De acuerdo a nuestra necesidad, el Espíritu Santo es como que nos habla y nos ministra a cada uno individualmente. Yo sé que al hablar de nuestros temores, yo sé que el Espíritu Santo te ha marcado cosas muy concretas de las cuales tú tienes temor. Y yo quiero invitarte de parte de Dios a que renuncies a esos temores. Que hoy puedas decirle: Señor, yo este miedo ya no lo quiero más. Este miedo me lo quito de encima. Si lo tienes demasiado incorporado, recuerda que no es con tus fuerzas, es con su Espíritu. Amén. No es con tu fuerza, es con tu Espíritu. Dile: Señor, yo quiero, Señor, que tú me des la fuerza para vencer este miedo, este temor que me tiene a veces paralizado, que no me deja actuar como tú quieres que actúe, que no me deja dar esos pasos de fe que tengo que dar. Renuncio en esta hora a esos miedos. Díselo: renuncio a los miedos. Yo te pido hoy que vamos a hacer una oración. Si tú quieres repetir, ninguno se sienta obligado, pero yo quiero invitarte a que hagamos juntos una oración. Tú repites lo que yo diga. Señor Jesús, yo pongo delante de ti estos miedos, estas cosas que me paralizan, estas cosas que me frenan en tu camino. Señor, yo quiero quitarlas de mi vida. Quiero quitarlas de mi vida. Quiero echarlas al fondo de la mar, así como tú echas nuestros pecados, así también nuestros temores. Hoy renunciamos a ellos. Renunciamos a nuestros temores. Dile: renuncio a mi temor. Renuncio a mis temores. Y me abro a la fe. Me abro a la fe que he recibido de ti, Señor. Que la fe que he recibido de ti ya no esté más en mí contristada. Que la fe que he recibido de ti ya no esté más apagada. Quiero dar lugar, Señor, a la fe. Y quiero llenarme de esperanza. Quiero llenarme de esperanza. Quiero llenarme de ilusión. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.